Buenos días, bienvenidos nuevamente a esta transmisión dominical. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Damos las gracias a Dios y la bienvenida a toda la MSI Santa Cruz, a todas las sedes de MSI Bolivia, y también damos gracias a Dios y la bienvenida a todas las iglesias que forman parte de G12 Bolivia. Hoy tendremos una visita milagrosa. Hoy la palabra de Dios viene con poder. Ese poder que puede transformar nuestras vidas, que puede transformar nuestras circunstancias. Para ello, le invito a que pueda disponer este tiempo, a que pueda disponer su corazón para que esa palabra pueda entrar a cada vida, a cada hogar. Pero también quiero invitarle en este momento a que usted pueda invitar a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, a que se conecte a esta transmisión por medio de este link para que ellos también puedan recibir esa bendición y ese milagro que anhela su corazón. Hoy también damos la bienvenida al Espíritu Santo. Es por eso que lo invito a que usted pueda disponer su corazón para poder entrar en un tiempo de alabanza y de adoración. Damos gracias a Dios por la palabra de hoy que viene a través de nuestro pastor Rómulo Talero.
hizo al ciego ver, camina hoy frente a mí, camina hoy frente a mí. Aquel que hizo al sordo oír, mis temores él quitó, mis temores él quitó. Creo en ti, creo en ti, milagros tú harás. Yo creo en ti, milagros tú imposibles para él, su obra en mí completará, su obra en mí completará. Y aquel que la muerte venció, su espíritu fluye en mi ser, su espíritu fluye en mi ser. confesamos en Él. Yo creo en ti, yo creo en ti, milagros tú
obras milagros, Señor, en este instante. Yo creo en ti, confesamos, yo creo en ti, porque milagros tú harás, Señor. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Primer encuentro virtual de misiones. Poder que transforma. Este 17, 18 y 19 de julio te invitamos a ser parte de este gran avivamiento que como iglesia estamos experimentando. Nos estaremos conectando de 18 a 20 horas para recibir esa palabra que sin duda alguna será de mucha bendición para nuestras vidas. No te quedes afuera. Buenos días mis hermanos, Dios los bendiga. Hoy quiero compartirles una palabra de Dios y está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 4. Podemos leerlo y dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Estas fueron las palabras que Dios envió a través de su profeta Elías a una mujer que era viuda. Ella estaba pasando los momentos más difíciles de su vida, ya que había quedado en la condición de viuda y tenía un hijo que mantener. A la pérdida de su marido, ella entró en una pobreza muy profunda y no podía pedir ayuda a nadie, ya que en esa nación estaba pasando por una crisis económica muy fuerte y había mucha necesidad de alimento, de medicina, de trabajo, y escaseaba la palabra de Dios. Pero un día, esta mujer, cuando estaba por preparar lo último que tenía de alimento, tuvo un encuentro con el profeta, y en ese encuentro el profeta le pide que por favor le diera un pedazo de pan. El profeta conocía la condición de la mujer y sabía que no tenía mucho de dónde darle. Y esto era como una prueba para la mujer para poder recibir la bendición de Dios. En nuestro país hoy en estos días estamos viviendo una de las fuertes crisis económicas por la crisis sanitaria que se está viviendo en el mundo. Hay mucha necesidad de trabajo, hay mucha necesidad en la salud, necesidad de medicina, pero ¿qué hubiéramos pensado si estuviéramos en la situación de la viuda? Tal vez hubiéramos pensado: ¿por qué me está pidiendo a mí si todo lo que tengo es lo único sustento para mí y para mi familia? Muchas veces lo poco que tenemos nos condiciona la conducta frente a la necesidad del prójimo. En Lucas 9 el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que dieran de comer a la multitud, pero ellos dijeron: solo tenemos 5 panes y 2 peces. Muchas veces es fácil pensar en lo que no tenemos o en lo poco que tenemos, pero este niño, lo poco que tenía, sus 5 panes y sus 2 peces, en las manos del Señor Jesucristo, hizo que 5,000 hombres, miles de mujeres y niños pudieran comer ese día. Es extraordinario lo que Dios puede hacer con lo poco que nosotros demos. Muchas bendiciones puede causar en muchas personas. Esta viuda, en la humanidad, en su condición humilde, ella tenía temores. Muchos de nosotros tenemos temores frente a lo desconocido, frente a lo que podemos dar y quedar sin nada. El Señor es tan misericordioso y quiere bendecirnos. Él nos reta a que demos lo mejor,
que demos con amor, tal vez con dolor, así como Abraham, cuando iba a ofrecer a su hijo a Dios en sacrificio, era con dolor su ofrenda. También el Padre, cuando dio al Señor Jesucristo para que sea sacrificado como cordero, fue una ofrenda muy dolorosa, fue el regalo más costoso. El Señor Jesucristo vino a bendecirnos y a darnos salvación. Para recibir esa bendición tenemos que entrar en ese camino de soltar, de dar y de bendecir a los demás, al prójimo. Hoy el Señor nos está diciendo que es tiempo de que nosotros demos lo mejor. La viuda, cuando dio todo lo mejor al profeta, ella pudo recibir la bendición de Dios, porque el Señor le dijo que no escasearía la harina de la tinaja y el aceite de la vasija no disminuiría. Entonces ella pudo recibir la bendición y hubo alimento en su casa y pudo compartir con los que le rodeaban. Hoy el Señor Jesucristo nos está diciendo que es un mejor tiempo para dar. En Malaquías 3:10 nos dice: traed todos los diezmos al alfolín y hay alimento en mi casa. Y añade que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde. Esta es una promesa que el Señor nos da, de darnos lo mejor y en abundante. Pero nos pide que traigamos los diezmos al alfolín. Y también añade en el versículo 11 que Él reprenderá al devorador. O sea, nos promete dar bendiciones y también nos da protección. Él nos protegerá del que quiere quitarnos la salud, del que quiere devorar nuestros alimentos, nuestro trabajo. Dios quiere bendecirnos. Y hoy quiero invitarlo a que usted y yo demos lo mejor que tengamos. Por eso quiero pedirle que oremos, que incline su rostro, ponga su mano en el corazón y oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos da, Señor. En este tiempo de dificultad y aflicciones, en que en el mundo tienen mucha necesidad, Señor, hoy podemos recibir de tu mano las bendiciones, Señor, y tu promesa que no nos faltará nada, Señor. Hoy por esta palabra que ha llegado a nuestros corazones, produce fe en nosotros y confianzas. Es que hoy nos levantamos, Señor, creyendo, Dios, en tus promesas, Señor, que tú no harás faltar el alimento y que nos protegerás de todo lo que quiera devorar nuestra salud, nuestra familia, nuestro trabajo. Hoy, Señor, queremos dar con mucha fe nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, y declaramos que bienes y riquezas vendrán a nuestra vida y nuestras familias, Señor, serán, Dios, sustentadas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Dios lo bendiga, mis hermanos. Que pasen un buen día. Y ahora con nosotros, el pastor y conferencista Rómulo Talero. De nuevo, un saludo muy especial a todos ustedes por permitirme llegar hasta sus hogares y compartir hoy la bendita palabra del Señor. Quiero que mantenga su Biblia abierta en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 1, que dice de la siguiente manera: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope
después de haberles contado todo. Amén. Acompáñeme orando para que esta enseñanza, esta ministración, Dios pueda hacer algo grandioso en cada uno de nosotros. Amado Dios y Padre Celestial, te clamamos en esta hora en el nombre de Jesús, en la autoridad de tu Santo Espíritu, que la palabra proclamada en esta hora sea de gran guía y bendición para cada uno de nosotros. Que tu palabra sea como bálsamo para nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo. Sé tu Señor hoy hablando y ministrando a lo más profundo de nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te lo pedimos, Padre. Amén. De la serie que hemos venido tratando, Poder que Transforma, quiero hoy exponer el tema Una visita milagrosa. Del texto que acabamos de leer nos cuenta lo sucedido en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, donde aparece un hombre en escena, un hombre llamado el centurión, quien había tenido visiones y sueños de Dios, e incluso un ángel de Dios se le apareció para hablarle acerca de lo que necesitaba él, su casa y sus amigos. Este Cornelio, que se llamaba un centurión, era un hombre importante romano que trabajaba allí por Judea en aquel tiempo, y era jefe de 100 soldados, por eso se llama centurión. 100 soldados estaban a su cargo, pero era un hombre tocado por Dios, era un hombre que había aprendido del pueblo judío el monoteísmo, poder adorar a un solo Dios, como nosotros hoy lo hacemos. No tenía, aunque tenía el pueblo judío y todo el pueblo de Medio Oriente muchísimos dioses, este romano entendió, lo tocó Dios y conoció al Dios de los judíos. Y este monoteísmo lo hizo un verdadero creyente en Dios. Además, entendió la vida moral que practicaban los judíos basados en el Antiguo Testamento. Y además, sus principios morales y éticos que ellos practicaban. Todo eso lo aprendió y se convirtió en un hombre piadoso, en un hombre generoso que daba limosnas, ayudaba, era generoso y aún había construido un lugar donde se predicara la palabra del Señor. Pero en aquella visión que Dios le dio, le daba la guía para que llamase a un hombre y lo visitara. De ahí el tema de hoy. Que lo visitara un hombre de Dios llamado Simón, que le tenían por sobrenombre Pedro. Mismo el Señor Jesús le había cambiado el nombre. Quien era un hombre poderoso en la palabra. En capítulos anteriores este hombre empezó a orar, empezó a ministrar la palabra y cosas extraordinarias allí sucedían. ¿Y por qué es tan importante este capítulo 10 de Hechos? Es tan importante porque veremos en este estudio cómo Dios guió a Cornelio como anfitrión y a Pedro como líder junto con otros acompañantes a exponer la palabra del Señor de tal manera que sucedieron cosas maravillosas. Fue allí el comienzo de la iglesia, fue allí el comienzo donde Dios se manifestó con poder y con gloria, y entonces reviste una gran importancia para todos nosotros el entender que desde ese tiempo hasta hoy ha estado con nosotros el Espíritu Santo, y que lo que anhela Dios es que tú recibas una visita donde va a cambiar su vida, la vida de su familia y de sus amigos, que un siervo de Dios pueda visitarle, pueda establecer en su casa un tiempo de oración con poder y que pueda ministrar a las necesidades que todos tienen. A ver, ¿qué aprendemos entonces en este día acerca de esta historia tan linda de Cornelio y de Pedro? Hay 3 aspectos importantes que nosotros podemos entender acerca de cuando Dios da visiones y da sueños a los siervos del Señor. Lo primero que tenemos que saber es que Dios habla por visiones y sueños. En el verso 4 dice: tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Y como vemos, esta fue una visión que tuvo Cornelio, la cual él obedeció.
Y así muchas visiones y sueños hacen que el curso de nuestras vidas también cambien. A nosotros como familia también nos sucedió. Cierto día que estábamos con mi esposa en California, en Pasadena, haciendo unas administraciones de visión que nos habían invitado, recibimos un llamado urgente del pastor César acerca de que era urgente hablar con nosotros, y coincidió que pasábamos esa tarde por Miami. Nos invitó a que estuviésemos en su oficina y nosotros, pues con cierta expectativa, acudimos a la cita. Y tan pronto llegamos allí, sin muchos rodeos, dice: Dios habló. Y quedamos, bueno, si Dios habló, a ver qué Dios habló. Nos dice, la historia es que mi esposa, la pastora Claudia, tuvo un sueño anoche mientras estábamos en Singapur. Y el sueño consistía en que una señora dentro del templo venía afanada, gritando: Pastora Claudia, Pastora Claudia. Y ella dijo: ¿Qué le pasa, hermana? Y le respondió: es que le tengo los pastores para Bolivia. ¿Sí? ¿Y quiénes son? Aquí están Rómulo y Alba. Cuando se despierta la pastora Claudia, le cuenta el sueño al pastor y dicen: eso es de Dios. Ese era el afán por el cual nos llamaban de urgencia a su oficina, y en su oficina nos contó el sueño. Así que mi esposa me mira, lo mira a él y dice: será. Y sin opciones para mí, también le dije: será. De lo cual ha pasado ya mucho tiempo, han pasado más de 16 años, que habiendo dejado todas las cosas que teníamos por muchos años, Dios nos cambió la vida para siempre. Por lo cual también yo doy muchas gracias al Señor, porque ha sido la más grande bendición de mi vida, poder llevar el mensaje de la palabra del Señor. De igual manera, cuando Pedro se entera, porque también tuvo una visión confirmada luego, de que debía ir a la casa de Cornelio a llevar el mensaje de la palabra del Señor, él no rehusó, él no cuestionó, él simplemente obedeció. Y después de recibir a los visitantes mensajeros de Cornelio, se hizo acompañar de varios de sus discípulos y se fueron a Jope. Lo hermoso de esta historia es que cuando Dios habla por sueños y visiones, Job nos dice que a veces no entendemos, pero a veces son muy claros los sueños y las visiones. Así como tuvo Josué, así como muchos hombres de Dios soñaron, tantas historias que tenemos de los sueños que Dios da a los siervos del Señor. Hoy en particular este sueño es muy, muy importante. Esta visión que tuvo Cornelio y también la que tuvo Pedro, que coincidían en el propósito de Dios. Dios allí tenía un propósito muy grande. Y es lo que nos narra este capítulo 10 y aún parte del capítulo 11. Agradezca a Dios que te dé sueños, que te dé visiones. Los sueños y las visiones, hemos aprendido de nuestro pastor, que son el lenguaje del Espíritu Santo. Cuando los sueños y las visiones vienen, entonces todo el panorama cambia. Pídele al Señor que te dé sueños. Para muchos es posible que su sueño de ser algo, de conquistar algo, ya se acabó. Pero yo te animo, no importa la edad, no importa nada, y ni siquiera las circunstancias, los sueños se hacen realidad. Recordamos a José, que a pesar de tantos años pasar en cárcel, tantas cosas, recordaba que de adolescente, un muchacho como de 12, 13 años, había tenido un sueño y que tuvo tantos problemas con sus hermanos, con el rey, con el gobernante, con todo el mundo, hasta en la cárcel fue a parar. Pero él no abandonó su sueño, y ese sueño lo llevó a que se hiciera realidad después del tiempo. Así que si tú has tenido un sueño, el sueño más importante que yo te animo hoy, que lo anheles, es que un mensajero de Dios llegue a tu casa. Esa es la visión que practicamos en la iglesia, que un mensajero de Dios pueda ir y compartir de la grandeza del Señor, del poder de la palabra, del poder del Evangelio de Jesucristo, del Dios que tenemos, que hace milagros y maravillas, y porque aquí Dios hizo milagros maravillosos. Algo muy importante que debemos notar de este hombre, el centurión, era que era un hombre de oración y un hombre generoso.
Él daba ofrendas a los necesitados y Dios lo tuvo en cuenta. Qué importante es que nosotros con nuestros actos hagamos argumentos en favor de nosotros mismos delante de Dios. Así que este hombre, como oraba con esa generosidad que hacía y todo lo demás, tenía argumentos a favor para que Dios le concediese lo que pedía. Qué tan interesante es que nosotros, en nuestro curso diario, también aprendamos a ser hombres y mujeres de oración, pero sincera con Dios. Y hombres y mujeres generosos, misericordiosos, dadivosos, hacedores de buenas obras. De manera que cuando tengamos alguna gran necesidad, podamos presentarnos delante del Señor y decirle: Señor, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva. Acuérdate, Señor, que he sido fiel servidor en la iglesia, he sido generoso en todo lo que tú me das. Y por esa razón, Dios, acudo a ti en este momento de necesidad. Tal vez Él mira su expediente en el cielo y dice a los ángeles: ahora mismo corran y llévenle la respuesta a este o a esta, porque tiene argumentos a su favor. Dele gracias al Señor y dígale: Dios, yo quiero tener sueños y visiones de Dios y quiero, Señor, perseverar en ellos hasta lograrlos. La frustración no es tuya, Señor, sino la realización de los sueños y las visiones. Eso es lo que agrada a ti, porque entonces la fe práctica, la fe real, se pone en evidencia. Gracias, Dios, por todo ello. Gracias, Señor, por la visita de Simón, llamado Pedro, a la casa de Cornelio, y porque mi casa ahora recibe con alegría al mensajero que trae la bendita palabra del Señor. El segundo aspecto que puedo referir en este día es que Dios habla directamente o a través de un siervo. En el verso 20 dice: levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos. Le habla Dios a Pedro, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy al que buscáis. ¿Cuál es la causa que habéis venido? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hombres de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más cercanos. Vemos que esta visita es verdaderamente milagrosa, fue la intervención de Dios en ello. Así como puede ser el día de hoy, el privilegio de poder entrar hasta sus casas en esta ocasión tan especial, donde los templos no se pueden abrir, sino que a través de estos recursos tan maravillosos podemos llegar hasta sus casas. Hoy puede ser entonces un día también donde Dios obrará un milagro tremendo. Cornelio anhelaba que no solo él, sino toda su familia recibiera al Señor y se convirtieran verdaderos cristianos, sino que incluyó a sus mejores amigos. Había un gran número de personas esperando la visita de Pedro, y todo porque nació en aquella visión, en ese sueño que Dios dio a Cornelio, y despertó un anhelo grande en el corazón de cada uno. Así que con pasión él invitó a los vecinos, él invitó a las personas que conocía, que apreciaba bastante, y les dijo: tenemos una visita especial, una visita milagrosa, que fue el tema que Dios me puso colocar a esta ministración. Y esa visita milagrosa es cuando predicamos la palabra allí en su casa. Deje lo que está por ahí que hacer y póngale cuidado hoy a lo que Dios va a hacer. Tal vez hoy va a sanar al que estaba enfermo, va a restaurar la persona que estaba herida, va a hacer un milagro poderoso, porque cuando la presencia de Dios se manifiesta en un hogar,
como en el caso del hogar de Cornelio, cosas extraordinarias suceden, como lo veremos a continuación. Allí en la casa de Cornelio comienza la evangelización de los gentiles, y es donde nosotros podemos decir que comienza la iglesia cristiana. Todos los gentiles son los no judíos, y los que no somos judíos de nacimiento hemos sido alcanzados, porque a partir de ese día en que Pedro visita a Cornelio, suceden cosas extraordinarias. En Hechos 11:11 dice así: y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo otros 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales será salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esta es la obra maravillosa que se realiza allí. Ya estaba Pedro en casa ministrando, y tan pronto empezó a orar y empezó la gente a recibir a Cristo en su corazón y empezó a arrepentirse de sus pecados. De repente vino el poder del Espíritu Santo sobre todos ellos y fueron bautizados en el Espíritu. Y se maravilló todo el mundo de que también sobre los gentiles fuese derramado el Espíritu Santo. Y desde entonces hasta hoy la obra sigue. Desde entonces empezó a establecerse la iglesia cristiana con los gentiles, de los cuales hoy podemos decir es la mayoría de los que habitamos en el planeta, que profesamos esta fe genuina en nuestro Señor Jesucristo. Y no para de crecer, sigue creciendo, porque el poder de la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Cuando llega la palabra del Evangelio sobre una vida, esta vida cambia. Muchos años atrás, cuando llegó sobre mi vida y mi familia, cambió para siempre mis circunstancias. El afán, la ansiedad se quitaron. Las cosas que perturbaban mi vida se quitaron. Y vino una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la palabra del Evangelio, como vino sobre Cornelio y su familia y sus amigos, hoy también viene sobre tu casa para decirte: sé salvo tú y tu casa. Y Dios restablecerá todo lo caído, todo muro caído. Toda iniquidad será quitada y tu casa también será salva por el poder de la presencia de Jesús, el poder de la presencia del Espíritu Santo sobre tu casa, sobre tu vida. Dale hoy la oportunidad a Dios. Dígale: Dios, yo hoy quiero ese milagro maravilloso que recibió Cornelio y toda su gente. Háblame a mí. Y yo sé que hoy Dios está hablando directamente o a través de un siervo. El instrumento de aquel entonces fue el hermano Pedro. Hoy el instrumento soy yo, pero también lo eres tú cuando predicas la palabra. Hermano, pastor, amigo que nos oyes hoy por primera vez, abra su corazón al Señor Jesucristo. Las circunstancias de tu vida no volverán a ser las mismas. Esto cambiará para siempre. Acepte esta visita y dígale: Dios, muchas gracias por traer un mensaje de esperanza para mi vida. Y si algo estaba en ruinas, Dios es especialista en poder restaurar aún lo que estaba muy difícil de poderse restaurar. Tu vida hoy rendida al Señor puede ser un instrumento maravilloso mañana en las manos de Jesús. Y el tercer aspecto de esta ministración: los beneficios de recibir al mensajero. El verso 44 del capítulo 10 de Hechos que estamos estudiando hoy dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en otras lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos días con ellos. ¡Qué acontecimiento más lindo! Algunos pasos fundamentales en afirmarnos en el camino del Señor es reconocerlo a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados. Pero vienen dos pasos fundamentales aquí. Esta visita causó dos cosas extraordinarias en la iglesia. Número uno, fueron bautizados. Allí habla del bautismo en agua y luego del bautismo en el Espíritu Santo. Es el nuevo nacimiento, es el cambio radical de vida que experimentaron estos. Así que con esta visita hubo varios beneficios extraordinarios que nos alcanzan a cada uno de nosotros. El primer beneficio grande es el que hubo una conversión masiva de familiares de Cornelio y de amigos de Cornelio. Todos ellos recibieron a Cristo en su corazón, como yo espero que hoy todos los asistentes, tú que escuchas esta administración, también lo hagas. Recibir a Cristo en su corazón es decirle: Dios, rindo mi vida a ti. Como todos estos hombres de Dios, como todos nosotros los que hoy somos partes de la iglesia, un día entregamos nuestra vida al Señor y lo reconocimos como nuestro Señor y nuestro Dios. El segundo beneficio es el bautismo que recibieron en agua. El tercer beneficio es el bautismo en el Espíritu Santo. El siguiente beneficio es que nació la iglesia gentil. A partir de ese día empezó a crecer la iglesia entre el pueblo no judío, que no ha parado desde entonces. Esto que se realiza en Hechos de los Apóstoles fueron años siguientes a la muerte del Señor Jesús, tal vez entre el año 33 y el año 40, después del nacimiento del Señor Jesús. O sea, fue el comienzo de la iglesia. Pero desde ese día hasta hoy, la iglesia no para de crecer. Y yo veo que la iglesia cada día crece y crece y crece, porque miles de almas son alcanzadas para salvación. Beneficios extraordinarios. El otro beneficio es que a partir de ese día no paran los milagros y las maravillas, como en este día también Dios hoy lo hará. Una visita milagrosa la asociamos hoy a lo que sucede cuando nos juntamos a orar en una casa, cuando podemos reunirnos para celebrar un culto. Es una visita especial donde hay un mensajero de parte de Dios, como Pedro, como el pastor, como el predicador, como el líder de célula, como el líder de 12, que expone la palabra del Señor, cree en la palabra y es capaz entonces de llevar a las personas a que confiesen sus pecados, se arrepientan, pero reciban el beneficio de la salvación, como hoy lo haremos, y que luego de eso vienen los bautismos del agua, el bautismo del Espíritu Santo, y sus vidas nunca más volverán a ser las mismas. Pedro fue como el primer líder de célula, porque eso sucedió en la casa de Cornelio. Me imagino que era una casa grande porque albergó mucha gente. Claro, no importa si es pequeña o grande su casa, va a ampliarla con sillas para la reunión semanal de oración. Proponga y pida que cada semana un líder vaya a su casa y pueda predicar la palabra del Señor. Bueno que te visiten, por eso esta charla es muy importante. Aunque tú también seas un líder o alguien que vaya a su casa, es muy importante y le predique la palabra del Señor. Por eso en este mensaje de una visita milagrosa, la cual también se asocia a lo que hoy estamos haciendo en esta administración, trae muchos beneficios. Y yo quisiera hoy decirle al Señor que haga milagros en la vida de cada persona. Y quisiera orar por cada uno de estos motivos tan especiales que tenemos asociados a la enseñanza del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Quisiera invitarle, no importa si lleva un buen tiempo en la iglesia o si es una persona que apenas está escuchando este mensaje, que pueda colocar su mano derecha sobre su corazón y repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, yo reconozco mis pecados, reconozco que he hecho lo malo delante de ti y delante de los hombres.
pero con un corazón arrepentido me acerco a ti hoy en arrepentimiento para decirte, Señor, yo me arrepiento, quiero dejar de hacer el mal y aprender a hacer lo bueno. De este modo, Señor, yo te pido que me perdones y que rocíe tu bendita sangre sobre mi vida, conforme a la epístola del apóstol Juan, en 1 de Juan 1:7, que dice que la sangre preciosa de Jesucristo borra todo pecado y toda iniquidad. Sea así sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Yo rindo hoy mi corazón, abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Dios, Señor y Salvador. Y que cuando yo parta a tu presencia, yo esté inscrito en el libro de la vida para salvación. En el nombre de Jesús, te lo pido, Padre. Amén. Ahora quiero que levante su mano allí. Yo quiero orar para que vuelvan a nacer los sueños y las visiones en tu vida. El primer sueño por el cual yo voy a pedir es que tú anheles con todo tu corazón ser un verdadero cristiano. Y Padre Dios, cada quien de los que escucha tu santa y bendita palabra, yo te clamo con todo mi corazón que tú restaures, Señor, su vida, a partir de que reconozcan el señorío de Jesucristo como Dios y que sus sueños y sus visiones que han tenido de vida vuelvan a nacer. Para algunos quizá esos sueños ya murieron hace tiempos, pero para otros quizás, Señor, apenas empiezan. Haz renacer sueños y visiones de la mano contigo, en el nombre de Jesús. También, Señor, yo oro hoy por las necesidades personales. Yo le invito a que coloque su necesidad en esta semana delante de Dios y le diga, Señor Jesús, estas son mis necesidades. Te ruego, Señor, que me ayudes. Tengo necesidades personales, familiares, financieras. No importa cuál sea tu necesidad, pídele a Dios y prométele que serás una persona fiel para con Él. Y dígale, Dios, hoy necesito que hagas un milagro, que esta semana, Dios, haya una luz al final del túnel, Señor, en el nombre de Jesucristo, y que haya respuesta a mi necesidad. Y también, Señor, hoy nos presentamos delante de ti para orar, para que tú, Señor, pongas fin a esta pandemia que ha venido sobre las naciones, especialmente por nuestra nación, Señor. Hoy en el nombre de Jesús y por la autoridad del Espíritu Santo, declaramos que esta pandemia se deshace, se frena, desaparece, hay una cura inmediata en el nombre de Jesús. Y que no volverá a afectar como ha afectado en la parte económica y en la parte de salud a los siervos de Dios, a las familias, en el nombre de Jesús. Declaramos que esta pandemia se seca y desaparece en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor. Amén y amén. Puedes levantar tus dos manos al Señor. Padre, yo quiero bendecir la iglesia, Señor, en este día. Padre, gracias por la disposición de su corazón para entender y recibir tu palabra. Gracias, Señor, por los fieles que domingo tras domingo se congregan, Dios, para recibir tu consejo. Yo los bendigo con paz, con armonía familiar. Los bendigo, Señor, con salud. Los bendigo, Dios, con una vida tranquila y segura en las manos del Creador. Padre, los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este tiempo será un tiempo de mucha bendición en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, los guarde y haga prosperar todo lo que ustedes hacen. Hasta pronto. Damos gracias a Dios
por la palabra que hoy hemos recibido. Damos gracias a Dios por el milagro que Jesús ha hecho en nuestras vidas, en sus hogares. Pero también damos las gracias a Dios por la vida de nuestros pastores. Hoy que usted se conecta por primera vez, queremos decirle que es la mejor decisión que ha tomado en su vida. Pero también queremos invitarlo a que usted pueda conectarse al link que aparece en los comentarios. Allí usted encontrará un formulario en el cual necesitamos y le pedimos que llene sus datos personales y que pueda colocar sus peticiones para que nosotros podamos seguir orando por ese milagro, por esa necesidad que usted tiene. También queremos pedirles que ustedes dejen sus comentarios del lugar o ciudad donde ustedes se conectaron para escuchar esta transmisión. Invitarlos a todos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como MSI Santa Cruz, en YouTube como MSI Bolivia. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por sus hogares, y también damos gracias a Dios por nuestra nación. Dios los bendiga. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Primer encuentro virtual de misiones. Poder que transforma. Este 17, 18 y 19 de julio te invitamos a ser parte de este gran avivamiento que como iglesia estamos experimentando. Nos estaremos conectando de 19 a 21 horas para recibir esa palabra que sin duda alguna será de mucha bendición para nuestras vidas. No te quedes afuera.